adjetivo, ¿qué es lo primero que se nos representa? Que sería la palabra que siempre estaría acompañando al sustantivo, que lo Muy modifica, bien, lo determina. muy bien. Describen al sustantivo, lo diferencian de los demás. Describen al sustantivo, le dan cualidades, lo diferencian bien. O sea que tiene la función de calificar. ¿Qué más? Determinar, Autorizar. modificar. Escribir. Escribir. Muy bien. Entonces ahí pueden marcar o colorear esa. Cumplen la función, eso es importante para la teoría. Los adjetivos cumplen la función de calificar, cuantificar, describir y diferenciar a los sustantivos. Bien. Dice que es la parte de la oración que modifica o determina al sustantivo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice con fines de la lectocomprensión? A ver. Que se encuentran antes del sustantivo, al revés de como sería en el español, que se encuentra después. Bien. Sí. Y que no hace falta incorporarles ni género ni número. Bien. Ya que lo toman del propio sustantivo, al que están modificando, digamos. Perfecto. Todo eso vimos hasta la próxima clase, la clase pasada. Ahora, cuando habla, pasa que la mayoría no estuvo, por eso le estoy haciendo un repaso. No sé si había un partido la clase pasada. Luego tengo un cuadrito. Habla del género y número. ¿Qué quiere decir con eso? A ver qué dice con respecto a eso. Si es masculino, femenino, singular o plural. Ajá, pero ¿qué pasa con eso? Con respecto al sustantivo. No cambia, a diferencia del español. Muy bien, no cambia. O sea que en castellano o en nuestro idioma lo toma prestado del sustantivo. Sí lo tengo que traducir, ¿por qué? Porque nosotros sí tenemos esa diferenciación. La tabla que tienen a continuación dice que sería la ubicación lineal que reciben los adjetivos de acuerdo a lo que yo quiera expresar o a lo que se expresa en la oración. Tengo un posesivo demostrativo, un número ordinal, un número cardinal, general, edad, color, material y origen. Eso sería, no quiere decir que voy a utilizar todos, sino que cuando vayan a armar una frase o tengan una estructura, ustedes tengan en cuenta qué va a ir primero de acuerdo a la característica que quiero dar. Si ven el ejemplo, dice su reloj. Después dice his watch. Luego dice his first watch. Tengo un posesivo y un nombre ordinal. His first Swiss watch, tengo un posesivo, un ordinal, ¿y qué sería Swiss? Origen. Gentilicio. Origen. Origen, bien. Luego tengo his first golden Swiss watch. Su primer reloj de oro suizo. Ajá, ahí entramos el jueguito de palabras. His first golden Swiss watch. Su primer reloj suizo de oro, por la ubicación que tiene el Golden Swiss. Ahí vamos a entrar a ver de nuevo las ubicaciones y cómo me van a ir variando el significado. His sería el posesivo demostrativo, first el ordinal, golden el material, Swiss el origen y recién el sustantivo. En todos quedó watch al final de la oración. Ahora dice, todos los... Uy, la cámara. Todos los adjetivos preceden al sustantivo que califican con un orden conceptual. No es posible recurrir a la amplia gama de posibilidades que nos ofrece el español con el cual podemos decidir indistintamente. Por ejemplo, si yo digo es una buena idea o es una idea buena, es el mismo concepto, cosa que no pasa en inglés si yo cambio el lugar de las palabras.
Más aún, el orden estricto persigue una lógica muy sutil. En inglés no es lo mismo decir, presten atención, su primer reloj suizo de oro que su primer reloj de oro suizo. Porque la segunda alternativa daría a entender que lo suizo es el oro y no el reloj. Entonces, tiene una importancia la ubicación de las palabras. Muy para tener en cuenta. El adjetivo puede seguir al verbo to be. Todo esto ya lo vimos en la clase pasada, por eso estoy haciendo como un repaso. The surface is clean. The surfaces are clean. Fíjense que es importante tener en cuenta de que esa reglita, los adjetivos pueden seguir al verbo to be. She is happy, it is beautiful, ¿sí? No tan solamente va a preceder a un sustantivo, sino que puede estar después del verbo to be y puede ser un adjetivo. Ojo cuando tengo que estructurar las oraciones o en un texto yo les digo, extraigan los adjetivos y no lo consideran adjetivo porque dice que no está calificando un sustantivo, no. También pueden seguir al verbo to be. Por ejemplo, si yo digo, a ver, it opens every day. Y yo digo, it is open. En la primera, ¿es verbo o adjetivo? Verbo. Estoy usando la misma palabra. It opens every day. It is open. Es un adjetivo el primero y el segundo un verbo. A ver, piensen. El primero es un verbo. ¿Por qué? Si uno sigue la estructura de un tiempo presente simple, tengo it, que sería el sujeto, open, conjugado en tercera persona del singular, porque lleva S, y tengo un everyday que me indica una rutina. Entonces cumple la función de verbo. Ojo con eso, háganse ese tipo de cuestionamientos, de planteamientos y de ejemplos. Ojo, tengo que diferenciar las palabras. El sustantivo empleado como adjetivo en inglés es común que uno o más sustantivos acompañen a otro para determinar. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué se interpreta ahí? Díganlo ustedes, no se los digo yo. En algunos casos se usa un guión entre las dos palabras para denotar la dependencia recíproca. Pueden también formar un solo vocablo. Vamos a los ejemplos para que se ayude. Toolbox, caja de herramientas. Mineral deposit, depósito de mineral o depósito de minerales. A ver, ¿qué es lo que nos dice ahí? El sustantivo empleado como adjetivo. El sustantivo empleado como adjetivo. ¿Qué nos dice ahí? A ver. Y ahí, tool sería el sustantivo empleado como adjetivo, ¿no? Y box sería el sustantivo. Bien, o sea que puedo tener dos sustantivos, pero uno va a cumplir la función de adjetivo. Por eso dice el sustantivo empleado como adjetivo. En inglés es común encontrar, ¿sí?, que uno o más sustantivos acompañen a otro para determinarlo, para modificarle su función de sustantivo a adjetivo. En algunos casos se usa un guión entre las dos palabras para denotar la dependencia recíproca, pero también se puede formar un solo vocablo, como en el caso de toolbox.
o mineral deposit. En el caso de mineral deposit, ¿cuál es el sustantivo y cuál sería el adjetivo? Depósito sería el sustantivo y el adjetivo mineral. Bien, perfecto. Ahora, dice, es frecuente encontrar más de un adjetivo o sustantivo en función de adjetivo delante de un sustantivo. Por ejemplo, dice Modern Color TV System. ¿Cuál es el sustantivo? Sistema. Sistema. Bien. ¿Y cuáles son los modificadores? Modern, Color y TV. Bien. ¿Por qué? Fíjate, es fácil determinarlo porque el sistema está al final, ¿sí? Y todos los sustantivos que tengo anteriormente me lo están modificando al sistema. Perfecto. Ahora sí entramos en características generales. Dice que los adjetivos es invariable en género y número. Obviamente en castellano no. Es decir, no podemos hablar de una forma masculina o femenina o de singular o plural. Supongamos, dice nice girl, chica linda. Nice boy, chico lindo. Tanto para girl como para boy utilicé el mismo adjetivo. Ahora en singular o plural. Nice girls, nice boys. El adjetivo no ha variado en ningún momento, pero sí en castellano. Chicas lindas, chicos lindos. ¿Sí? Eso es lo que hablaba cuando decía que no hay una variación en género y número con respecto al sustantivo. El sustantivo puede estar en singular o plural, o puede estar femenino o masculino y va a seguir siendo el mismo. No pasa en castellano cuando tengan que traducir o cuando tengan que llevar esa idea al inglés. El adjetivo puede seguir al verbo to be, que lo vimos recién, el sustantivo empleado como adjetivo. En inglés es común que uno más sustantivo acompañen a otro. Ay, perdón, se me fue acá. Esas serían las características generales para tener en cuenta. Fíjense acá, cuando habla de grados positivo, grado comparativo y grado superlativo. Muchos de ustedes ya lo vieron a eso, ¿o no? Sí, profe. Sí, lo vimos con características generales, ya sabemos que tenemos que agregar alguna partícula. Simplemente quiero que tengan en cuenta qué es un grado positivo, qué es un grado comparativo y un grado superlativo. El grado positivo del adjetivo es la forma básica, o sea, sin ningún modificador, sin ningún tipo de terminación, de nada, simplemente el adjetivo solito. Y expresa una cualidad de forma neutra. Por ejemplo, this is an interesting book, those houses are expensive, your new headphones are on the desk, she lost her beautiful ring. Entonces, en la primera oración, ¿cuál sería el adjetivo? Interesting. Ok, la segunda, Expensive. expensive. En la segunda de headphones, New. new. En la última, Beautiful. bien. Entonces son simplemente un adjetivo que me está dando una cualidad. Ahora en el grado comparativo. Cuando hablo del grado comparativo, estoy comparando entre dos sustantivos. Por ejemplo, dice normalmente el adjetivo, y quiero que marquen la formulita, ¿sí? Dice, normalmente el adjetivo se encuentra en grado positivo, pero cuando queremos comparar dos o más cosas, personas, necesitamos transformar el adjetivo en su grado comparativo. Uno de los términos comparados posee una cualidad designada por el adjetivo en un grado superior al otro. Tengo el comparativo de inferioridad.
uno de los términos comparados posee esa cualidad en un grado menor que otro. En inglés se utiliza la fórmula y ahí pueden marcar cuál sería la fórmula. Less más adjetivo más than. For example, Mary is less tall than Yolanda. Ese is less es menos. El less significa menos y el than significa que. Tall sería el adjetivo de la formulita. Luego tengo el comparativo de igualdad. Los dos términos poseen la cualidad en el mismo grado. En inglés se utiliza la fórmula as más adjetivo más as. Mary is as tall as Yolanda. María es tan alta como. Entonces ese as sería tan, el adjetivo va en el medio, y el otro as sería como. Tan como. Ahora el comparativo de superioridad. Uno de los términos comparados posee la cualidad designada por el adjetivo en un grado superior a otro. En inglés tenemos dos posibilidades. Entonces acá entra lo que ustedes comúnmente les han enseñado en la secundaria. El adjetivo comparativo, primero tengo que tener en cuenta, en ambos, en el comparativo y en el superlativo, si el adjetivo es corto o si el adjetivo es largo. En el caso del adjetivo corto, dice que tengo que agregarle ER para decir más que. ER y la partícula than. Por ejemplo, si digo bigger than, ¿qué estoy diciendo? Más grande que. Más grande que. Si digo shorter than. Y más chico que. O más corto. Sí, Más más corto. corto que. Bien. Longer than. La más largo. Más largo. Bien. Tengan en cuenta que la ER es más y el than significa que. Eso es lo que tengo que agregar a un adjetivo corto. ¿Y cómo sé si un adjetivo es corto o es largo de acuerdo a lo que dice el texto? Ahí la definición. ¿Eh? Por el número de sílabas. Por el número de sílabas. Con respecto a su pronunciación, por ejemplo, short, no puedo separarlo en sílabas. Big, no puedo separarlo en sílabas. No es lo mismo que decir expensive, interesting, dangerous, ¿sí? Beautiful, que sí lo puedo separar en sílabas. En cambio, big, short, long, nice, no los puedo separar en sílaba, entonces esos serían considerados adjetivos cortos. Y les agrego ER. Y la partícula than. Entonces, agregándole ER al adjetivo positivo, estoy formando un comparativo. Eso es lo que dice ahí. Y luego dice de las reglitas que tengo que tener en cuenta de acuerdo a la terminación del adjetivo. ¿Qué pasa si el adjetivo termina en Y? Se cambia por la I y se le agrega ER. Cambia por la I latina, bien. Y recién le agrego la ER, perfecto. ¿Qué pasa si el adjetivo termina en E? Se le agrega la R nomás. Perfecto, bien. Esas son reglitas que tengo que ir teniendo en cuenta. Ahora, en el último caso dice B, adjetivo de 2 o más sílabas. ¿Qué sucede con esos adjetivos si tienen 2 o más sílabas? Se le agrega el more. Bien.
Encima que es largo, por ejemplo, expensive. No puedo decir expensive, bueno, no, imposible. Entonces, para decir más que, utilizo el more, adjetivo, than. Entonces, quedaría more expensive than, ¿qué estoy diciendo? Más caro que, Más caro que. More dangerous than. más peligroso que, More interesting than. Más interesante que. Good. Entonces, así es como voy a formar. Ahora, a modo de repaso, en el grado comparativo tengo que tener simplemente cuenta dos cosas. Si el adjetivo es corto o es largo. Si es corto, lleva er y than. Y si es largo, utilizo more y la partícula than. En ambos casos tengo que utilizar el than porque es el que me da el pie para decir la comparación. ¿Qué? Introducir la otra parte. Ahora, ¿está claro? Es sencillito. ¿Está claro o quieren que le volvamos a verlo? por mí sí, profe, yo entendí. Bien, Sí, ¿alguien profe, más? claro. Por mí también, profe, está bien. Entendí. Bueno, ahora vamos al grado superlativo. El grado superlativo, recién el comparativo era que comparábamos entre dos. Ahora el grado superlativo es uno en un montón. O como quien dice, único en su especie. O en un grupo, el único que tiene esa característica. Entonces, dice, el superlativo se utiliza para decir que una cosa o persona posee la cualidad que expresa el adjetivo en un grado máximo. Para el superlativo tenemos las mismas opciones que con el comparativo de superioridad. Para los adjetivos de una sílaba, dice que al adjetivo le voy a agregar el sufijo est. En el comparativo, er. En el superlativo, est. Pero antes de ese adjetivo uso el artículo de, porque ese va a ser un denotador importante. Por ejemplo, Disculpe, profe, que le pase que ahora tenemos examen de física 2. Por eso, chicos, están mudos. bueno, miren, son las 7, chicos. Bueno, atiendan. Terminan de leer. Abajo hay un cuadrito que está bien detallado las reglitas que lo que tienen que hacer. Cómo armar los adjetivos. Realicen los ejercicios y cualquier duda lo consultan en el grupo. Lo terminan de hacer ustedes. Es simple, es sencillo, que los cuadritos están bien expresados. Lo único que va a entrar de esto en el parcial es comparativo y superlativo. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. El resto de lo más técnico lo voy a dejar para el segundo parcial. Bueno, profe. Ok. Good.